Bendiciones a todos nuestros amados hermanos, a este su podcast de Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Reciban un caluroso abrazo de parte de tus hermanos Darling Ureña y como siempre me acompaña mi hermano Daniel Ruiz. Así es, un cordial abrazo para todos ustedes. Deseando que las bendiciones de Dios sean aumentadas sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos, sobre sus hogares y principalmente que vuestras vidas, vuestras familias estén fundamentadas en la palabra de Dios, que es el propósito de estos segmentos que preparamos para ustedes cada día. Amén, bendiciones. Mire, amados, quiero recordarle que es importante que usted pueda darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa establecido, ¿verdad?, sobre un horario específico y sobre un grupo específico de personas, sean los jóvenes, las mujeres, etcétera, usted pueda recibir en su celular o en su tablet o en su computadora la notificación de que este programa se está realizando o en vivo o se está transmitiendo después de haberlo grabado. Siempre son tremendos programas de edificación. Hay programas también de psicología para aquellas personas que necesitan a veces resolver algunas situaciones ahí familiares, pero todos los programas tienen su propia esencia, ¿verdad? Su propio aroma. El de nosotros se llama Sé Hombre, es un programa dedicado al sacerdote de la casa, al varón, pero también es para toda la familia y todo aquel que quiera conocer sobre las Escrituras. No es que nosotros seamos, ¿verdad?, más maestros que nadie, no es esa nuestra intención ni Para nuestra nada. pretensión. Simplemente enseñamos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Compartimos con ustedes una palabra que ya ha sido digerida, ha sido aprendida y la compartimos porque a veces hay personas que habiendo preguntas básicas del Evangelio no le llegan, ¿verdad?, a eso, como en algún momento le pasó a uno, porque uno no llegó a este Evangelio conociéndolo todo, Exacto. sino que fue poco a poco conociendo, desarrollando, encontrándose con cosas y fue entrando Poco a poco fue construyéndose, edificándose. Exactamente. Yo he hablado varias veces en estos capítulos pasados sobre la unidad y la necesidad de la unidad. Y eso es algo que más que algo teórico o algo escrito, es algo práctico, es algo que un creyente debe vivir y debe experimentar al momento de querer vivir una vida en comunidad y en familia espiritual. Como todos ustedes saben, septiembre es un mes muy especial porque es el mes de la Biblia en la República Dominicana. Esta celebración solamente hasta este momento se celebra, valga la redundancia, en la República Dominicana. El Día Constitucional de la Biblia está solo en la República Dominicana y es a finales de este mes de septiembre. Pero todo el mes de septiembre se celebran actividades eclesiásticas donde se habla de desafíos de Biblia, ¿verdad? Donde se regalan Biblias, donde hay todo un movimiento
acerca de la palabra de Dios y de las santas escrituras. Así Así que es. esperamos que este septiembre, ¿verdad?, sea el mes donde la gente se motive a adquirir una muy buena Biblia, ¿verdad?, a leer un capítulo de corrido de la Biblia, porque hay de todo en la viña del Señor y hay personas Así es. que tienen los años que tienen en la iglesia y no saben cómo se ve leer un libro completo de los tantos que la palabra de Dios tiene. Entonces creo que es un buen momento para usted comenzar a leer, a escudriñar, ¿verdad? Yo estoy terminando de leer, me queda solamente un capítulo de Una vida con propósito. Es un libro que me gustó desde el primer día que lo leí y ya lo he leído varias veces. Al junto de la palabra de Dios, no dejo de leer las escrituras para leer un libro, pero siempre hay que nutrirse de gente de Dios, de experiencias, de gente de Dios que edifican la vida. Y de verdad que ese libro ha edificado mucho de mi vida como ministro de Dios y me ha dado unos consejos tremendos. Así Amén. es. Así que con respecto a eso, Daniel, tenemos un contenido inclinado hacia el mes de la Biblia, ¿verdad? Sí, exactamente. Iniciamos no sin antes como que continuar un poco de lo que estabas diciendo con respecto a la Biblia. Y, y hay que destacar que este libro es uno de los libros más antiguos. Y es un libro que, a pesar de todos los embates que ha sufrido, eh, la, la mala interpretación, el que se tuerza la escritura en sus originales, el que se creen versiones y que las procedencias a veces sean dudosas. Sin embargo, hasta el día de hoy esa bendita palabra de Dios permanece. A pesar de todo, la gente en el mundo ha oído de este libro. La gente en el mundo ha escuchado y tal vez, como tú decías, hay los que no leen, pero por tradición, por Sí, cultura, han oído. cada quien ya sabe algo de lo que la Biblia dice y eso puede ser tomado como un indicador de que este libro no es cualquier libro. Este libro no declina con el tiempo, este libro no lo hace perecer los ataques que han tenido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no es algo que cualquiera puede hacer desaparecer del planeta ni de ningún lugar donde Dios la haya enviado. Esa palabra Dios la envió y se cumplirá y, y alcanzará aquello para lo cual Dios la ha dado. Entonces nosotros hoy aprovechamos este mes de la Biblia para engrandecer esta bendita palabra de Dios, para exaltar esta palabra de Dios, para fomentarla, para promoverla, para decirle a usted, mire, usted tiene un tesoro, usted tiene acceso a un tesoro. Digo acceso porque en tiempos pasados, siglos pasados, tal vez unos 4 siglos atrás, era una pena capital, darling, tener acceso a la Biblia. Pero hoy por hoy nosotros... Solamente los sacerdotes, vamos a decir incluso de alto nivel dentro de la iglesia popular, era lo que tenían el acceso. O sea, los papas y los altos Altos mandos, clérigos, altos, exacto. exacto. Pero ni siquiera los monaguillos ni los sacerdotes así de pueblo, no. Tenían que escuchar solamente lo que ellos les decían, mira, di esto, di aquello, haz esto y haz aquello, porque la Biblia no era, vamos a decir así, de acceso público, de conocimiento público, sino que era algo como más reservado para ese grupo y así poder tener, vamos a decir así, Control, un control dominio. de lo que la gente pudiera pensar sobre ella. Así es. Pero la Biblia, primeramente, la tuvimos en los distintos soportes que hasta el día de hoy ha tenido. Primeramente la tuvimos en piedra, luego la tuvimos en madera, luego la tuvimos en pergaminos, la tuvimos en papiro, la tuvimos en papel y bueno, entre otros, y hoy por hoy la tenemos hasta en formato digital. De manera que cuando estamos en nuestras congregaciones decimos, abra la Biblia o encienda su Biblia, porque son dos distintos soportes y eso no debe verse como algo malo, sino como algo que más bien exalta. Fruto del tiempo en el que vivimos. A eso me refiero. Porque hablar de esto hace muchos años atrás sería
decir de qué se está hablando, pero la realidad es que ya todo es, en este tiempo todo es digital. Lo que queremos decir es que la Biblia se ha adaptado a los distintos formatos en sus diferentes épocas. Exacto. Y eso es algo muy loable, muy importante. Y bueno, queremos entonces en este mes de la Biblia, no pensamos hablar nada novedoso, no tenemos nada como que usted va a decir, wow, yo nunca había escuchado eso, no, sino más bien traer algo que afirma, reafirma aquellos conocimientos, fundamentan, nos proporcionan las bases que nosotros debemos tener a la hora de dar un argumento, de presentar una defensa de la fe, de lo que creemos, y qué más pues cuando eso lo basamos en un capítulo, en un versículo de la Biblia. Y hoy nosotros traemos por lo menos 10 cualidades o atributos de Dios que queremos que usted los tenga presente con sus versículos respectivos. Seguramente algunos de estos versículos ustedes los conocen, tal vez otros no tanto, pero servirán para tenerlos a la mano porque verdaderamente nosotros tenemos que estar preparados para eso. Yo creo, Darling, que tal vez para acá, para Occidente, hoy por hoy a veces el mundo de la fe cristiana, del evangelio, ha estado como un poco relajado, ¿verdad? Con eso de estar cada vez más fortalecidos, más nutridos con el conocimiento. Y tal vez algunos creyentes, cuando se les pregunta algunas cosas de la Biblia, no tienen ni siquiera la menor idea de lo que se les pregunta. Y eso, bueno, de alguna manera es algo penoso. Yo lo considero así porque he visto pues que hay alguna carencia en eso y el llamado es pues que nos animemos a estar cada vez más nutridos de la palabra de Dios, porque hay gente que es enemiga de la verdad, hay gente que es enemiga de la doctrina, hay gente que no está de acuerdo con lo que usted cree, y si usted no está preparado para usted darle un buen argumento fundamentado en la palabra de Dios, una buena defensa de la fe que usted tiene, bueno, lamentablemente lo que queda es vergüenza y muchas otras cosas más que no. Y la gente a veces, porque me he dado cuenta de algunos aspectos también, la gente por lo general tiene más claro a veces qué debería ser y saber un cristiano, incluso a veces más que un cristiano. A veces tú ves que el impío avergüenza al creyente porque el impío sabe cómo debe ser un cristiano, cómo debe comportarse. Son sagaces. Por eso inmediatamente hay una actitud, una acción, una palabra fuera de su círculo, ¿verdad? De una vez dicen, eso no es de cristiano, eso no es de evangélico, esas no son cosas de gente que creen en Dios. O sea, inmediatamente te confrontan con esa realidad de que esas actitudes, esas formas, no son dignas de un creyente. Entonces, muchas veces ellos tienen incluso más como testigos, ¿verdad? Que están ahí mirando las actitudes nuestras. A veces tienen más argumentos sobre nosotros. Por eso es la importancia de que los jóvenes tengan conocimiento de las cosas que son propias de su fe. Porque la Biblia ¿de qué va a hablar la Biblia? Sino de cosas que son propias de nuestra fe. Están escritas ahí las que son buenas, las que son bonitas, y las que son feas y no tan buenas también están escritas ahí para nuestro ejemplo. Claro. Para que nosotros sepamos qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Cómo le dicen? Porque si solamente me dicen, mira, tú tienes que ser bueno, tienes que ser santo, tienes que ser... Bueno, también me ponen ejemplos de cómo se manejaba una gente que no era santa y cuáles fueron las consecuencias que vinieron sobre esa persona por ser de tal o cual forma. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Exacto. O sea, ese es el propósito fundamental de las escrituras. A la vez me acordaba también, Darling, de por lo menos en el caso de mi país, Venezuela, cuando llegué a memorizar el texto fundamental, la Constitución del país, en uno de los primeros artículos de la Constitución decía que el Estado, esa construcción de país y sus poderes y todos sus organismos se fundamentaban en la doctrina del libertador Simón Bolívar, en el ideario.
Y eso es, si hacemos un comparativo, ¿verdad? La Constitución es como la Biblia del país. Entonces, la Biblia de nosotros, la palabra de Dios, nosotros deberíamos también tenerla con el propósito de nosotros fundamentar nuestra vida en la doctrina, en lo que la palabra de Dios dice. Exactamente. Fundamentada allí. Y eso es necesario que lo tengamos Es presente. importante que tú hayas mencionado eso porque en República Dominicana, justo en el centro de nuestro escudo, al lado de una rama de palma y una de olivo, en medio de la cruz blanca que tiene la bandera en el centro, hay una Biblia abierta. Hay una Biblia abierta que simboliza el principio fundamental que esta nación comenzó a tener desde que comenzó. Aleluya. Un fundamento, una inspiración totalmente basada en principios y valores cristianos. Totalmente. Cuando tú analizas el 50% de nuestras leyes, digo el 50% porque la Constitución fue modificada en el 2010, el 50% de nuestras leyes, o el 60%, son leyes sinónimas de alguna esencia bíblica. O sea, cuando tú la estudias, o sea, sería bueno que pudiéramos en algún momento traer algunos de esas, vamos a decir, esencias constitucionales, la Constitución de nuestro país, para que podamos ver cómo el 60 o el 50% de nuestra Constitución está proyectada hacia una vida cristiana genuina. Incluso dice, y conoceréis la verdad. Eso iba a decir, porque el escudo patrio de aquí en la República Dominicana tiene la Biblia abierta en la cita específica de Juan 8:32, que contiene, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo analizaba, Darling, como extranjero, aquí en este país, al cual considero la tierra de mi bendición. Yo decía, los dominicanos, y esto lo digo sin menoscabo de la importancia que es tener esa cita bíblica y tener esa Biblia abierta en el escudo patrio, los dominicanos no saben la magnitud de lo que han hecho con colocar la Biblia abierta en esa cita en el escudo patrio. Que han querido removerla. Sí. En muchas ocasiones, algunos gobiernos han intentado colocar solamente los colores y la cruz ahí media como desfigurada, pero no sacar el escudo. Mira, esas tormentas. Pero el escudo es parte constitucional de la bandera. Claro, o sea, claro. es anticonstitucional quitarlo. Claro, eso está en la Constitución, en uno de sus artículos está especificado todo, los símbolos, cómo está estructurado el escudo patrio, cómo es la bandera, cómo es el himno nacional. Todo eso ¿cómo digo yo? Forman parte de la estructura de este Estado y está contenido en el texto fundamental. Todas las demás leyes están sujetas a la ley fundamental y todas las personas también están sujetas a la Constitución. Así es. Entonces, quería destacar que esas tormentas que han habido aquí en República Dominicana, que han amenazado huracanes y cuando ya van llegando a República Dominicana se desvían, yo se lo atribuyo nada más y nada menos a que el Señor ha honrado a República Dominicana por poner la palabra en el escudo, porque ha servido como un escudo y se desvía el mal que viene. Así. Y eso los dominicanos tienen que apreciarlo, tienen que valorarlo, tienen que honrarlo, porque es una bendición de Dios que tienen allí. Fue para una visión superior, una visión superior de los padres de la patria, como se le conoce, una visión superior puesta sobre ellos. Desde quien escribió el himno nacional, desde quienes diseñaron el escudo, la bandera y todo lo demás. O sea, esa constitución formó el temperamento incluso de la creencia popular dominicana. Obviamente aquí hay mucha mezcla, pero la predominancia siempre la tiene la fe en Cristo. Y por eso queremos hablar sobre las Escrituras. Queríamos establecer 10 principios de lo que la Biblia dice,
para que usted pueda guardarlos y grabarlos en su corazón. Así es. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. Le insto a que tome nota de esto, de estos versículos que vamos a citar ahora, porque es más que todo una lectura. Si decimos, y la primera es creador en relación a Dios. Si decimos que Dios es creador, es bueno que tengamos una base bíblica de eso, de esa afirmación que tenemos. No que le digamos a la gente, Dios es creador, pero no sé dónde la Biblia lo dice. Sino que usted diga, Dios es creador porque la palabra de Dios lo dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y en este caso, pues, quiero citar para ustedes el Salmo 33, del verso 6 al 9, la versión Reina Valera, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y sigue diciendo, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Estos versos tienen el contenido que avala la afirmación de que Dios es el creador. Así es. Y hay muchos más, pero por lo menos le dejamos ese. Usted puede investigar. Cuando hablábamos de los soportes de la Biblia, el soporte digital tiene un icono que dice buscar. Allí usted busca más, pone el término creador y ahí le van a salir los distintos versos que tiene la palabra de Dios con respecto al creador. Y ahí usted va a conocer más. Pero por ahora le dejamos al Salmo 33 del verso 6 al 9. Luego tenemos Todopoderoso. Nosotros creemos que Dios es el Dios todopoderoso. Y para ello usamos el libro de Job, en el capítulo 37, que es una declaración de Eliú, no de los 3 amigos de Job, sino de Eliú. 37, verso 23, que dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Pero, por supuesto, hay más versículos al respecto. Así que le puedo citar también Apocalipsis 15:3, por lo menos en este caso, 2 versículos. El verso 3 de Apocalipsis 15 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. También tenemos esta cualidad de Dios muy importante y es Dios es santo. Y mira los versos que tenemos para eso. Tengo 2 versos aquí que no solo dicen que Dios es santo, sino que dice que también los que somos de Él somos santos. Y empiezo diciendo el primero, que está en Levíticos capítulo 11, verso 45, que dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Pero ahora quiero leerles Levítico 20, 26, porque Levítico 20, 26, darling, nos da a nosotros la interpretación o el sentido más puntual de lo que es la santidad en relación a nosotros con Dios. Y es que dice el verso 26 de Levítico 20, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, oiga eso, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios aparta a un pueblo de los demás pueblos para ser de Él. Eso define mejor que nada la santidad. Eso es lo que significa en esencia santidad. Santidad quiere decir separado de lo común para algo especial. Así es una expresión que quiere decir separado de algo común para algo especial. Y lo dice Levítico 20, 26. Exactamente. Excelente. La palabra de Dios es maravillosa. De verdad, mire, yo no puedo pasar un día sin sumergirme, no por pasarle por encimitas. Yo no puedo pasar un día sin sumergirme en la palabra de Dios, porque lo que yo experimento cada vez que lo hago no tiene precio.
Amén. Y yo le invito a que usted lo haga también, porque cuando usted empiece a meterse, pero de manera enamorada, apasionada por eso, usted se va a sorprender del contenido maravilloso que tiene la palabra de Dios. Así Y es. va a terminar diciendo como el salmista en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es. Luego tenemos otra aquí, Darling, y es fiel. Dios es fiel. Por antonomasia, por excelencia, la fidelidad le corresponde a Dios. Amén. Y el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow. Bueno, y Pablo lo dice en una de sus cartas, que se lo dice a Timoteo, si mal no recuerdo, le dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No es que Dios apoya la infidelidad suya o la mía, pero lo que se quiere destacar aquí es que aunque el ser humano es infiel, Dios permanece fiel. Eso dice que Dios es veraz. Eso dice que Dios no es como nosotros en ese sentido, sino que es fiel y que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Wow, o sea, eso es una expresión diciendo que Dios siempre será fiel. Dios no es fiel por un momento, como son algunos. E incluso una generación se supone que son 40 años. Y 40 por 1000 son 40,000. No creo que todavía lleguemos por ahí. Todavía no se ha acabado la fidelidad de Dios. Tú lo pones a 40, pero también podemos deducir, si no estoy equivocado, también podemos deducir, como lo dice Moisés en el Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos es 80, aún también pasamos. Como estableciendo que hay una generación que va a durar más o menos eso. Sí, no, lo que pasa es que el asunto con las generaciones es el lazo entre que la persona nace hasta que ya se vuelve padre. Ok. Hasta que ya él pasa a otra generación. Sí, porque él va a engendrar generaciones. Exacto, también. Ese es el lapso de tiempo entre que un hombre nace hasta que ya tiene hijos, que ya son la siguiente generación, son 40 años. Sí, las cosas tienen que ser interpretadas de acuerdo al contexto. En ese contexto está totalmente correcto. Pero en otros sentidos también pudiéramos agregar otras sí, no, interpretaciones. hay diferentes formas, incluso hay diferentes formas de ver los años, de ver las generaciones, de ver las temporadas. O sea, siempre van a haber cambios dependiendo por ejemplo, Dios mantuvo al pueblo en Egipto como esclavo durante 10 generaciones. 10 generaciones fueron 400 años. Entonces, por lo general, ese es el estimado del tiempo en el que se pone a una generación, 40 años. O sea, ya del tiempo en el que tú naces, se supone que ya cuando tú ya llegas o ya estás por los 40 años de haber nacido, ya se supone que una persona, según la cultura hebrea, ¿ok? Porque un hombre hebreo, una mujer hebrea se casaban a una edad, ¿verdad?, muy temprana. Pero, como te digo, eso puede variar mucho dependiendo si había esterilidad, si había muerte de alguna forma y etcétera. Por eso es que es importante profundizar en las escrituras, no pasarle por encima, porque cuando uno pasa por encima uno no aprende nada. Pero cuando uno empieza a hurgar, a escarbar, meterse allá a fondo, a ver los periquitos, sabe como dicen por ahí cosas y sepa que debemos hacerlo así, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que en Colosenses, en el capítulo 2 dice, creo que el verso 3 dice, que en Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y usted no va a conseguir un tesoro pasando y lo va a ver así a flor de tierra y no, tiene que empezar a acabar hasta que dé con ese tesoro. Ok, luego tenemos verdadero. Primero está fiel, ahora verdadero. Dios es verdadero. Dios, bueno, yo digo no solo verdadero, porque verdadero, o mejor dicho, verdadero es una expresión que me lleva a la verdad. O sea, alguien que es verdadero es porque procede de la verdad.
pero Dios mismo es la verdad. En todo caso, tengo Jeremías capítulo 10, verso 10 para fundamentar esta afirmación y dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bueno, Dios es veraz. La Biblia dice, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Y eso tenemos que tenerlo presente para aquellos que creemos en este único Dios que es verdadero. Luego tenemos otra cualidad de Dios muy importante y es la de juez. El Señor es el único juez de toda la tierra, en el sentido de un posicionamiento por encima de todo aquel. No hay dos jueces de esta categoría. Hay un solo juez. Y dice el Salmo 50, verso 6, dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Es el juez que juzgará al mundo, que juzgará a las naciones. El Salmo 94 dice, levántate, oh juez de la tierra, y juzga. Da el pago a los soberbios. Entonces es bueno que también sepamos que nuestro Dios es juez con fundamentos bíblicos. Luego tenemos otra cualidad de Dios muy importante que de hecho es la esencia de Dios y no podía dejar de formar parte de esta lista, y es que Dios es amor. No que tiene amor. Dios es amor. El Dios nuestro, al cual nosotros amamos, es un Dios de amor. Y ya usted sabe que el amor involucra otras cosas más, como la misericordia, como la compasión, como la bondad. Entonces, cuando usted escuche que Dios es amor, usted sepa que al Dios que usted se va a acercar, que es amor, también usted puede alcanzar en él misericordia, compasión, piedad, etc. Y ya aquí este es el Evangelio de Juan, la primera carta, mejor dicho, la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este es un versículo muy conocido. Es un versículo muy conocido, pero no dejamos de repetirlo. Dios es amor. No dejamos de repetirlo porque es una manera de que se nos meta en los poros, en lo más profundo, en los tuétanos, para que entendamos que debemos amar a nuestro prójimo, porque el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Luego tenemos otra cualidad de Dios muy importante y que a nosotros nos asienta muy bien saber esto, y es que Dios es luz. Mire, cuando usted se sienta confundido con Dios, olvídese que ahí no está obrando Dios, porque Dios es luz, Dios no trae confusión. Todo aquel que esté hablando de un Dios que genera confusión, ese está testificando mal de Dios. Y usted se puede conseguir con gente que hable del Dios verdadero de manera confusa. Pero cuando esa confusión se empieza a generar, ya es un indicador de que la persona que está testificando de Dios no lo está haciendo de la manera correcta. Porque Dios es luz. Ahora, lo otro también a lo que yo llamo a reflexionar es que nosotros debemos procurar la luz para entender a Dios. Exacto. El salmista David decía, en tu luz veremos la luz. Aquellos que no andan en luz, andan en tinieblas porque andan haciendo cosas malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces nosotros los que andamos en luz, somos carta leída, como se dice. Como no andamos haciendo cosas malas, tenemos comunión con los hermanos porque no nos vamos a esconder de ellos porque andamos haciendo las cosas bien. Ahí viene la comunión. Y dice el apóstol que entonces la sangre de sus hijos nos limpia de todo pecado. Y no solo nos limpia, nos libra de los pecados. Estar en luz nos libra del pecado, nos permite la comunión y además nos permite entender a Dios. Por eso es importante, decía, y que nos concierne muchísimo esta cualidad de Dios como luz. Y el apóstol, sigue el apóstol Juan en su primera carta, verso 5, afirmando lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Y ya finalizando, Darling, el último que tengo de esta lista, que tenemos de esta lista, es eterno. Aleluya. El eterno.
Dios es eterno. El El Olam. Dios, el Olam, el Dios en que nosotros creemos no es un Dios que va a desaparecer a medida que los años pasen. No, el salmista o Moisés mejor dice que sus años no acabarán en el Salmo 90. Y eso es bueno que lo sepamos porque creemos en un Dios que no acabará. Creemos en un Dios que siempre será por los siglos de Él los es siglos. desde la eternidad Y hasta la eternidad. Aleluya. Y aquí traje un verso de Isaías, capítulo 40, 28. Me gusta muchísimo este versículo que dice, ¿no has sabido? Hace una pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mira, yo creo, Darling, que me salté el término sabio. Porque son 10, pero yo me salté el término sabio. ¿Y sabe por qué me di cuenta que me lo salté? Por el último verso, por la última cualidad, eterno. Dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo dije, pero yo había escogido un término para Dios como sabio. Y bueno, no lo vamos a pasar, aunque se haya... Ahora él queda como el 10 realmente. Y ese término sabio está avalado. Hay muchos versos que lo avalan en la Biblia, pero me gusta este de la primera carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 17, que dice, por tanto, al Rey de los siglos, ahí habla de la eternidad también, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y qué bien cerrar con este versículo, ¿verdad? Pero sepa usted... Ese iba a ser el último. Sí, definitivamente. Nosotros simplemente estamos en las manos del Señor y Él es el que nos dirige. Pero sepa usted que el Dios en quien nosotros creemos, el Dios en el que usted cree, es el Dios de la sabiduría. Y es el Dios de la sabiduría que está por encima de cualquier sabiduría de este mundo. Pablo dice que si los gobernantes... los sabios de este mundo hubiesen conocido al Señor de gloria en su sabiduría, no lo hubieran crucificado. Pero esa sabiduría es inferior y es opuesta a la sabiduría del Dios del cielo. Y Santiago es más crudo cuando califica la sabiduría que es opuesta a la sabiduría de Dios en Santiago capítulo 3, donde dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría a la que nosotros estamos refiriéndonos hoy, que Dios es el único y sabio Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amados, esto continúa. La próxima semana vamos a traer otros versos bíblicos, otras verdades fundamentales de Dios, para que usted pueda tener, vamos a decir, un arsenal dentro, escrito en su corazón, de la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, es nuestra defensa. Y vamos a continuar con este mismo ritmo porque estamos en el mes de la Biblia. Vamos a continuar durante toda esta experiencia con esta actitud de enseñarle lo que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios y lo cual nos ha hecho demasiado bien. Es todo por nuestra parte en este día. Los bendecimos, que la gracia y la paz de Dios estén sobre ustedes y que esta palabra sea sellada en su corazón para que tenga un cumplimiento santo sobre ustedes y sus casas. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos. Shalom, shalom. Dios les bendiga.